Y hoy vamos a estar hablando justamente una palabra muy linda, que es Jesús, quédate en mi casa, que es quien, justamente que hablaste del maná, lo que nos derrama el Señor en cada vida, ¿no? Y se manifiesta con nosotros y en cierta forma me vino el sentir de que Jesús, hablando en el buen sentido, porque es el pan de vida, es ese maná, ¿no? Que nos da esa necesidad de tener, y nosotros, como el pueblo de Israel, el pueblo hebreo que no tenía ningún tipo de, digamos, posibilidad de Claro. comer en el desierto, el Señor les daba en lo sobrenatural el maná, ¿no? El maná del cielo les hacía llegar esa, Ese alimento justo, sí, sí. claro, ese pan del cielo, y Jesús es ese pan de vida que nos viene a dar en cada uno de nosotros esa manifestación para que podamos tener, como dice la palabra, vida y vida en abundancia, ¿no? Y no solo hablamos del reino de los cielos, que es algo maravilloso y lo anhelamos en el corazón y queremos llegar y persistir para poder estar en ese reino, sino poder estar con Jesús aquí entre nosotros, ¿no? Poder tener esa bendición del cielo Exactamente. en esta vida, que la podemos alcanzar. Cuando decimos que Jesús que se quede en nuestra casa, manifestamos que le damos el lugar, que le abrimos la puerta, le abrimos el corazón y que podemos llegar a tenerlo con nosotros en cada decisión y cada paso que vamos dando. Exactamente. Hay algo que me haces acordar, que lo comparto siempre con el grupo, que Jesús está a la puerta y llama, ¿no? Amén. Dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, ¿no es cierto? Sí, Bueno, nosotros tenemos esa puerta, pero la manija es como una puerta, yo la puerta de mi casa, por ejemplo, sí, vos abrís con la llave desde afuera, pero no tiene la manija para abrir la puerta. La manija para abrir la puerta está del lado de adentro. claro, Bueno, de la misma forma Jesús golpea nuestro corazón y Él no tiene la manija para abrir del lado de afuera. Somos nosotros que abrimos y le damos ese acceso, le damos esa contraseña, le damos ese lugar en nuestras vidas para que Él entre a obrar con poder, con milagros, con maravillas, que cada día nos siga sorprendiendo más y derramando de su presencia, que tanto lo necesitamos. Aparte de ser el pan de vida, también es el agua de vida. sí, Es el agua de vida, ¿no es cierto? Esta agua, como claro. estamos tomando en el momento para hidratarnos, Él hidrata nuestro ser, nos llena, nos renueva. Ese es nuestro Señor. Amén. Y me hiciste acordar ese momento que Jesús se presenta en ese aljibe, ¿no? En ese pozo de agua y la mujer que estaba junto a ese lugar, Jesús le pide agua y bueno, él le manifiesta que él es el agua que sacia la sed, ¿no? Que sacia la sed, porque nosotros bebemos el agua de cada día, pero seguimos teniendo sed. Pero Jesús es el que viene a saciar esa sed y a hacer ese manantial en nosotros, ¿no? Y a fluir en nosotros. Después tenemos un hambre que es aparte, ¿no? Pero Él sacia nuestra sed de todas las cosas del mundo, porque nos restaura, nos sana, nos libera, nos transforma. Pero después tenemos un avivamiento y una necesidad de seguir conociéndolo, de integrándolo en nuestra vida, ¿no? En cada parte, porque Dios quiere ser digamos, el piloto que está, y nosotros en nuestra vida dándole
esa manifestación, esa apertura para que Él pueda, darnos esa bendición que tiene ese propósito con nosotros. Entonces, cuando nosotros lo incluimos, hasta en lo pequeño, ir al supermercado, estacionar el auto, en nuestro trabajo, en nuestro diario de vivir, como dice la palabra, orar en todo momento, pero no es postrarse y orar en todo momento, que no lo podríamos hacer. Tener esa intimidad, sí, de oración, pero poder estar en comunión con Jesús, hablando, poniéndole las necesidades, hablando justamente como un amigo, como un maestro, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y decirle que cada cosa que se manifiesta en nuestra vida, que al integrarlo a Él hay una apertura, ¿no? Se caen directamente esas puertas. Hay la puerta nuestra que la tenemos que abrir con nosotros, como la manifestabas bien vos. Pero después hay puertas que están bloqueadas y nosotros humanamente decimos, esto no lo puedo traspasar, no me sale, no se puede, humanamente no es posible. Y es ahí donde entra Jesús y esas puertas no solo que las abre, sino las demuele, sino que se caen, sino que se rompen, se desbaratan. Exactamente. El pueblo de Jericó, las murallas se cayeron. Eso es lo que hacen en nuestra vida y viene eso sobrenatural. Nosotros a veces... Exactamente. Dijeron la palabra con poder, con autoridad, ¿no? Claro. Se caen esas murallas. Así que bueno, vamos adentrándonos un poco, igual ya estamos hablando, ¿no?, del tema, pero en la palabra que vamos a hablar hoy, que es Jesús, quédate en mi casa, ¿no? Y nos habla de que Jesús nos encuentra en el camino, ¿no? Y nos habla en la palabra en Lucas 24, del 13 al 32, nos habla que camino desde Jerusalén hacia Emaús, iba uno de sus discípulos acompañado, que era, ese discípulo era su tío, justamente un tío de Jesús, que era uno de sus... Cleofas, sí. Exactamente. Y bueno, ese discípulo que iba por el camino con desánimo, porque había pasado 3 días, habían crucificado a Jesús y lo habían sentido ellos que habían perdido a su maestro, no tenían en el corazón todo eso que Jesús les venía diciendo, que su propósito, que Él la ponía por obra a su vida, no se la arrebataban, no es que vinieron, cuando el pueblo de Israel estaba buscando un salvador, un rey, lo buscaba humanamente, ¿no? Para un redentor que viniera con una espada y que los liberara de la opresión de Roma. Pero Jesús fue más profundo, ¿no? Fue más cortante, como dice la palabra, que su palabra es cortante como espada de doble filo. Y vino con la palabra, vino con su sacrificio, vino con su amor, vino a disponer su vida y ponerla por obra, pero después él manifiesta que yo la pongo, pero así como pongo mi vida, nadie me la puede quitar, sino yo después vuelvo y hago cosa nueva, dice el Señor. Entonces, cuando Él le quitan la vida en la cruz, muere. Exactamente. Y en esos 3 días hubo una angustia tremenda en cuanto a sus discípulos. A los seguidores, a los discípulos. Había un desazón tremendo y esa angustia, esa desvalorización que tenían, ya incluso no hablaban de Jesús como el Salvador, sino hablaban como un gran profeta, un gran... Sí. El Nazareno, incluso lo nombran, pero ya no lo nombraban como el Hijo de Dios. Entonces tenían esos espíritus que se estaban apagando su fe. Y en el camino de Jerusalén a Emaús, los encuentra un forastero que iba en la misma dirección, que era Jesús mismo. Jesús en el camino, que no se deja ver, manifestado en carne, pero no se deja identificar, sino que se pone a hablar con ellos y ellos no lo identifican y van a través del camino hablando con él. Le preguntan, ¿y por qué
¿por qué están, le pregunta a Jesús, tan exaltados y así tan mal ustedes? ¿Cómo no? ¿Qué vienen? Dice, te lo puedo relatar si querés. ¿De qué Sí, sí, vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Decía, ¿no? Y estaban con tristeza en su corazón, ¿no es cierto? Como pasó el paso de Jesús por la cruz, fue traumático, ¿no?, para sus seguidores, pero escondía el propósito divino del Señor de la redención de la humanidad. Y dice que venían discutiendo, aparte yo pienso que no solamente venían discutiendo solamente con ideas de temor, sino, pero ¿por qué? Podríamos haber hecho algo, lo podríamos haber salvado, podríamos haberlo convencido de que no vaya a la cruz, que siga más tiempo con nosotros. Y también me viene a la mente Pedro, cuando lo niega 3 veces, que al principio le dice, Señor, yo si es necesario, voy contigo hasta el final estoy contigo. Y Jesús fue a la cruz en forma solitaria, pero era parte del plan de Dios, de esta preciosa redención para la humanidad. Amén. Y Propósito. bueno, parte del propósito, exactamente. Amén. Y dice, se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Y ahí está Cleofas, ¿no?, que vos decís que que no lo sabía, que es el tío de Jesús. Tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Y ahí pregunta Jesús, ¿qué cosas? Bueno, lo que comentaste vos, lo que aconteció antes de la cruz, todo el ministerio precioso que hizo el Señor. Sí. Pero se quedaron con ese entendimiento velado, con la imagen de que Jesús era un profeta más, un maestro de la palabra, no sé, también se me viene un sacerdote, dice acá, no me sale la palabra, pero bueno, un maestro de la ley. Que estaba cercana a Dios, que tenía una iluminación, pero no que era, sin embargo lo habían creído, pero esa fe había menguado cuando, o sea, no pudieron, si bien Jesús estaba manifestado en su propósito en ellos, les había dicho, ellos no había penetrado, eso no podían entender, ¿no? Que por qué tenía que poner su vida en disposición, ¿no? Y eso es lo que Jesús, él dice, no, yo demoleré este templo, y hablaba de él, ¿no? Templo. Y a los 3 días lo volveré a construir y será, la gloria postrera será mayor, ¿no? Como dice. Exactamente. Y eso es lo que no podían ver todavía los discípulos. Para poder haberlo entendido de alguna forma, tendrían que haber tenido la manifestación del Espíritu Santo en ellos. Y todavía no había venido el Pentecostés, faltaba muchísimo. Exactamente. El Pentecostés, pero bueno, ahí está muy bien como puso Mariana en el chat, y lo voy a leer porque me gustó. Dice, ¿cuántas veces nos enfocamos en cosas que nos pasan, ¿no? Esto nos pasa a nosotros, y no vemos a Jesús que está adelante nuestro. Vemos con nuestros ojos humanos y no espirituales. ¿Y cuántas veces Jesús está a nuestro lado en el camino y nosotros no vemos que las circunstancias, vemos un montón de cosas, pero no estamos enfocados en Él? Y bueno, seguimos con la historia. Si querés, léela un poquito, andá leyéndola, Gonzalo. Bueno, dale. Vamos a desmenuzarla. Dice, de camino a Emaús, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando,
hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció. Qué lindo que te aparezca Jesús en ese instante, ¿no? Cuando estás con esa tristeza, ese dolor. Sí. Dice que Jesús se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Esto habla del punto de vista humano, ¿no? De lo que aconteció, que es lo que hablaba hace un rato, fuera del propósito de la redención de Dios. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. ¿Sí? Dice, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. ¡Wow! Acá está la parte tremenda. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes le dijeron que Jesús está vivo. Y bueno, aprovecho este momento para decirle a las personas que no tenemos un Dios que no está atento a la creación, sino que es un Dios que está vivo, que está siempre atento a nuestra oración, atento a nuestro clamor, que Él siempre está con los ojos abiertos. Él no descansa, dice un salmo que Él no descansa, Él no duerme. Mientras nosotros descansamos, Él está velando por nosotros. Ese es nuestro Dios. Sí, tremendo. Antes que prosigas, y acá habla de este encuentro, ¿no? Porque cuando estaban en el camino, este discípulo con un acompañante, dice que, bueno, que ellos ya sabían, están hablando con Jesús, que ya sabían que había resucitado Jesús, que habían habido estos acontecimientos que estabas contando, que lo habían visto las mujeres, que no había la roca que estaba donde estaba enterrado, no estaba el cuerpo, que se lo habían encontrado en el camino, varios factores, y sin embargo ellos en su corazón no lo podían entender y seguían cegados, ¿no? Seguían tristes, seguían desesperanzados, a pesar de haber escuchado. No se quedaron expectantes, quizás como los otros discípulos que estaban esperando, ¿no? No se quedaron en ese lugar, pero estaban esperando, todos reunidos, ¿no? Dice que los 11 discípulos estaban reunidos, ya esperando, expectantes, pero también con dudas, con preguntas, con tristeza, pero en especial el tío, el discípulo y el acompañante no estaban pudiendo, entonces estaban tristes, dice, estaban desesperanzados, con lamentos hablando, y estaban en el camino esperando, digamos, que todo eso había sido como un sueño, como algo muy lindo, pero que el Hijo de Dios no era el que se había manifestado. Sin embargo, Jesús le había dicho que se iban a manifestar. Se iba a manifestar en él toda la obra, ¿no? Seguí leyendo, que está interesante esa parte. Ahí, ya después bien, ahí estaba saludando a Silvana. Hola, Silvana, Dios te bendiga. Bendiciones, ¿cómo estás? Bienvenido para todos también, gloria a Dios. Qué bueno. Y qué lindo leer la palabra, porque la palabra es vida, la palabra nos da ánimo, nos impulsa. Es el soplo de Dios mismo que
que nos lleva, ¿no es cierto?, como si fuera un barquito que necesita ese soplo, ese viento para seguir navegando. Amén. Dice, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho, ¿no? Ese era el principio de la iglesia, ese grupito de los 12, Sí. y que fueron y que algunos de ellos fueron a testificar a lo que estaba pasando. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. De esa forma, ¿no? Él estaba demostrando con las Escrituras el plan y el propósito divino del Señor. Amén. Y dice, ¿sigo Sí, un poquito más? Un poquito más, sí. Bueno, para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Sí. Bueno, hasta ahí, porque ya ahí entramos en la parte de que la invitación, ¿no? A La casa. invitación. Es donde queremos llegar, ¿no? Y todo esto, Exacto. hablamos de que Jesús los encuentra en el camino, que Él siempre va con nosotros. Estamos en un momento de angustia, de temor, de incertidumbres, y hoy en día estamos en un momento de cuarentena, de pandemia, un momento de incertidumbre en el mundo, de temor, de qué pasará, de si nos enfermamos, si no, pero Jesús nos encuentra en el camino y nos dice, acá estoy yo a tu lado, y a pesar de que no lo reconozcamos, Él está ahí manifestado, quizás hasta en otra persona sin nosotros poder discernirlo. Pero hasta acá lo vamos a triangular esta historia de Lucas con otro versículo de Lucas también, que es Lucas 8, que habla del endemoniado gadareno. Hay otra historia que la cuentan Marcos y Mateo, que habla de los endemoniados gadarenos. Pero acá vamos a enfocarnos en uno de ellos, y dice que, voy a leer brevemente, pero dice, al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y me detengo ahí. El endemoniado era una persona que estaba totalmente, la tenían encadenadas, con cadenas, lo tenían encadenado con cadenas, se soltaba, rompía las cadenas, pero seguramente se lastimaba, estaba desnudo, estaba en un lugar que era un cementerio, y cuántas veces estaba en oscuridad total. Era la expresión máxima, ¿no? Esta es la expresión máxima de la humillación del ser humano, ¿no? Al estar en control totalmente el enemigo, ¿no? En nuestra morada, en nuestra casa, que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo, como dice la palabra. Esa persona estaba totalmente sin privilegio de nada, porque estaba tomada todas sus áreas, tenía manifestaciones demoníacas, el pueblo lo tenía alejado, no tenía razón de vida, y su ser real estaría muy adentro, tomado por ese enemigo, por ese demonio, que estaría pidiendo a gritos que lo ayuden, ¿no? Adentro de su cuerpo. Sin embargo, el que se manifestaba era el mismo demonio, y es más, era una legión de demonios, que se hace manifestar como legión.
querías, sí, sí, agrega. Sí, y quería agregarte a eso, ¿no? Que esa persona estaba poseída por un demonio, pero ¿por qué? ¿Por qué llega a tener esa, eh, a poseerse por el demonio? Y bueno, eso también viene por esos inquilinos desagradables que uno le va dando lugar en el corazón, la ira, la amargura, la codicia, el resentimiento, el dolor, la aflicción, todos enemigos del alma que van abriendo puertas, Exacto. así como el Señor también abre la puerta de nuestro corazón, nosotros también le abrimos esa puerta a esos enemigos del alma que cada día empiezan a podrir nuestro ser interior, Sí. a podrir Y a realmente, tomar posesión, ¿no? Sí. a tomar posesión, cada vez toma más posesión. ¿Y eso qué pasa? ¿Cuántas veces hay personas que después consultan con el ocultismo? ¿Por qué pasa? Por qué está posicionada? Tiene una posesión de un demonio una persona. Porque al tener tanta amargura, tanto resentimiento, odio hacia una persona, se acercan hacia, hacia la oscuridad Sí. totalmente y le empiezan a dar lugar a ese a ese enemigo, al diablo, ¿no es cierto?, en el corazón. Y cada día Se empieza a lo, anidar, ¿no? sí, empieza, ¿cómo decís? Se empieza a anidar en el corazón de uno, ¿no? Exactamente, Le esa abrimos sanidad. las puertas, es como, Sí, como pasa en la actualidad, que hay muchas manifestaciones de casos que los dueños se van o tienen otra casa o tienen su casa y de repente hay una posesión de personas que toman esa casa y después les es dificilísimo poder sacarlas. Dice en la palabra que cuando hay digamos, una toma demoníaca, como es este caso que estamos hablando del endemoniado gadareno, cuando hay una toma demoníaca en la persona y es limpiada, si la persona después no, porque queda la casa allanada, ¿no? Cuando la casa, bueno, es restituida, después queda limpia, pero si esa no la llenamos, esa casa del gozo del Señor, de buscar al Señor, de esa, digamos, hermosa llanura que nos deja el Señor, si no la llenamos de Él, de su Santo Espíritu, y nos alimentamos de Él, dice la palabra que esos enemigos pueden volver a nosotros, ¿no? Y dice que así como la gloria postrera será mayor, dice, en la palabra también dice que esos demonios van y buscan demonios más terribles, ¿no? Y toman exactamente. el endemoniado De mayor la rango persona vuelve a sería, tener una manifestación más grande, que ahí ya es más exactamente. grande. Entonces es muy, muy importante ver, pero ¿por qué contamos esta historia de la manifestación del endemoniado? Porque él no Exacto. podía tener control en su vida, era la manifestación ya total de la angustia, de la humillación, de la falta de control en todas sus áreas, ¿no? Ya no tenía control, no podía tener el anhelo de tener una familia, no podía tener el anhelo de tener una casa, de hacer no sé, un trabajo o algo, porque estaba endemoniado, no podía. Exacto. Estaba totalmente en oscuridad, como manifestabas vos. Estaba Pero perdido, estaba estaba perdido. perdido, ¿no? Y cuántas veces, sin llegar a los extremos, nos encontramos perdidos, ¿no? Le abrimos puertas al enemigo, le abrimos, así como le abrimos un día la puerta al Señor, pero en el mundo sin saber le vamos abriendo con el rencor, con el odio, con cosas también generacionales, familiares, con cosas que hemos hecho y cosas que a veces no nos damos cuenta, pero vamos abriendo puertas y esas áreas de nuestra vida están en oscuridad, ¿no? Pero cuando llega el Señor, sigo avanzando, dice Exactamente. que, bueno, los endemoniados lo habían reconocido, ¿no? El endemoniado, los demonios lo habían reconocido. Mirá Sí,
digamos, la contracara, ¿no? Los discípulos en el camino no podían reconocer a Jesús, a su maestro, ¿no? Pero acá el endemoniado enseguida reconoce el poder de Dios, porque hasta el infierno reconoce a Jesús como Señor y Salvador, pero no lo reconocen en su corazón como su Salvador, ¿no? Quieren estar en su propia prudencia y tienen ahí su manifestación y su pago, ¿no? Que es ese tormento. Pero en este caso lo que tienen es el reconocimiento, y dice que esos espíritus inmundos, dice, ¿por qué? Dice, te ruego que no me mandes, no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo Legión. O sea que era una legión de demonios que tenía adentro. Exactamente. Porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no lo mandase al abismo. Allí había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaban que los dejase entrar con ellos y le dio permiso. Y los demonios... ¿Cómo se sujetaban? Tremendo. Tremendo como se sujetan a Jesús y salen. Y acá dice que después salen del hombre y van a esa manada de cerdos, dice, sigo leyendo, dice, y el hato propició al despeñadero, al lago, y se ahogó. Los cerdos se tiraron por un desfiladero y se ahogan. Y la persona fue libre. Y ahí me quería que nos centremos ahí, ¿no? Ahora cuando viene esa manifestación de Dios, a liberarnos, que nosotros decimos, bueno, Jesús nos encuentra, Él nos encuentra en el camino. Nosotros cuando vamos caminando en nuestra angustia, en nuestros temores, pero cuando realmente le pedimos ese grito de auxilio, le clamamos y le pedimos, seguramente en su interior, no lo sabemos nosotros, pero ese endemoniado estaría pidiendo a gritos que venga el Salvador, que venga una luz que lo pueda iluminar. Y fue ahí cuando Jesús se le aparece en el camino y lo libera, ¿no? Me recuerda a Bartimeo, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese clamor, tremendo. Ese clamor, justamente. Bartimeo clama y le pide, digamos, por la palabra, ¿no? Clama y le pide al Señor que lo sane, que le dé la vista. Y es acá que vemos que Jesús libera al endemoniado y dice que los demonios salen, y dice, y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre a quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Wow. La gente que estaba, o sea, tremendo. Pasó de estar desnudo, con grilletes, endemoniado, en total oscuridad, pasó de estar en un lugar de muerte, en un lugar de oscuridad, pasó a estar, acá dice que estaba sentado a los pies de Jesús. ¿Qué mejor lugar? Sentado a los pies de Jesús. Vestido y en su cabal juicio, con paz, estaría con paz en su interior, ¿no? Qué tremenda esperanza para personas que están en absoluta oscuridad, para que se arrepientan ahora mismo, o bueno, después que vean que vean este video o que profundicen en las Escrituras. Sí, y el poder que hay en esta palabra, que hasta el más perdido puede ser hallado por el Señor, ¿no? Como ese hijo pródigo, esa oveja perdida, el más perdido, el Señor deja las 99 y va por ese. Va por ella. Por eso, bueno, vos manifestabas que es un tiempo es un tiempo que el Señor estamos en una cuarentena, ¿no? Y en una pandemia, en un momento en el mundo que se están abriendo, digamos, las restricciones en distintos lugares del mundo, pero el virus sigue, ¿no? El miedo sigue, el temor sigue,
la manifestación del virus sigue vigente, las muertes siguen vigentes, pero Dios está más presente que nunca. Está en nosotros y con nosotros y quiere en medio de esta circunstancia decirnos que con Él y a través de Él podemos llegar a tener la calma en medio de la tempestad, podemos tener la luz en medio de la oscuridad, podemos tener la sanidad en medio de la enfermedad, podemos tenerlo en nuestra casa y sentir esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Nosotros, si no conociéramos, Gonza, al Señor, estaríamos en temor en el mundo, inundados de las malas noticias. Sin embargo, mirá, estamos haciendo una charla amena, tratando de llevar una palabra de bendición a las personas, tratando de inspirar y decirles que a través de tomar la mano de Jesús, de sentir en nuestro corazón que le rendimos la vida a Él, viene la luz, y a través del arrepentimiento y el perdón, viene el perdón y la misericordia de Dios a nuestra vida. Y eso no solo nos empieza a restaurar la vida, recibimos el regalo inmerecido de la gracia, que es la salvación eterna. En esta vida tenemos todo por añadido, dice, de la mano de Él. Pero ganamos el premio mayor, que ya yo creo que es lo más maravilloso y suficiente, la salvación, ¿no? Entonces, poder arrepentirnos en nuestro corazón es importantísimo. Ya vamos a hablar otro día del perdón y del arrepentimiento. Ahí la salvación también vamos a hablar. Hay un montón de temas para charlar, muchísimo, muchísimo, y estamos. Bueno, seguimos con, volvemos a la otra historia. En Lucas 24, que estábamos hablando de Jesús en el camino, y vos estabas contando, Gonzalo, que llega un punto que ya Jesús, digamos, se termina, ellos ya se iban para el lugar donde se iban a reunir, en sus casas, y a Emaús, donde se iban a ese camino, que era 11 kilómetros del lugar desde Jerusalén, tardaron más de 2 horas, y ahí Jesús teóricamente iba a seguir, pero les dice que, bueno, yo tengo que seguir camino, digamos, como que les amaga, como que les dice para ver qué decían ellos, como que se iban a separar en ese momento. ¿Y ellos qué dicen? Ahí seguí leyendo, Gonzalo. Exactamente, dice, pará, ¿dónde estamos? Dice, para entonces ya estaban cerca de Emaús, el 28, ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Jesús amagó, pero Jesús siempre se queda con nosotros. Amén. Pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces lo acompañó a la casa a sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. Y esto es una señal. Él se revela a través de esta señal de partir el pan, de esa preciosa Santa Cena, y compartirlo con ellos dos. Sí. Tremendo. Y luego lo partió y se lo dio a ellos, dice. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Amén. Y la parte tremenda, ¿no? ¿Sigo? Sí, mirá, ahí quiero leer un segundito. Saludo, a todos los que se están sumando. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, ahí Mariana dice, tal cual, Gonzalo, todos los días nos tenemos que evaluar y pedir ayuda al Espíritu Santo que nos ayude, así sacamos todo lo que puede impedir nuestra cercanía con el Señor y no nos perdamos las bendiciones, ¿no? No tenemos que dejar que se convierta en una raíz de amargura toda esa tristeza, todo eso que viene a cargarnos el mundo, ¿no? Después nos cuenta Mariana, muy bien, nos aporta de que una legión
eran, que toma el endemoniado, eran 5.000 soldados romanos, habla de una legión. Tremendo. Y entonces tremendo. eso manifiesta que eran 5.000 endemoniados, demonios, que estaban manifestados dentro de la persona. Es tremendo eso. Qué grado de locura, totalmente perdido, ¿no? Sí. Totalmente perdido, fuera de sus cabales, de esa forma estaba. Sí. Bueno, ahí continúa si querés. Bueno, cómo no. Y acá dice Mariana también, creo, necesitamos que se nos abran los ojos espirituales. Y bueno, y acá, en esta parte, ahí pasa ese suceso. Dice, de pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron uno al otro, ¿no es cierto? Cuando estamos acá compartiendo este momento, estamos en la presencia del Señor, Amén. Unánimes, ¿no? Donde 2 o más están reunidos en su nombre, su presencia está en medio nuestro, dice. Sí. Y esta es la parte impactante de este pasaje. Entonces se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaban en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de 1 hora estaban de regreso en Jerusalén, dice. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Tremendo. Tremendo. Bueno, ahí habla de que lo reciben, lo invitan, ¿no? Como se estaba manifestando, que le estaban diciendo, no, le decían a ese forastero, que era un maestro, y todavía no lo identificaban con Jesús, que lo invitaron a su casa, ¿no? Invitaron a que, no, vení, quédate con nosotros. Quédate, que es de noche, vení, quédate con nosotros. Querían seguir escuchando y que los ilustre con las historias que les estaba hablando por las Escrituras. Exactamente. Y manifiesta la Santa Cena, ¿no? Y ahí es donde se le abren los ojos y Jesús desaparece, ¿no? ¿Por qué desaparece y les hace, corta el pan y les da el vino? Porque manifiesta, su cuerpo, ¿no? Esa es su entrega. Ahí cuando Él manifiesta su cuerpo, dice, yo me quedo con ustedes. Y ahí es donde desaparece, ¿no? Manifiesta Jesús, dice, yo me quedo, entrego mi cuerpo, entrego mi sangre, me quedo con ustedes, me quedo en su casa. ¿Y exactamente, el símbolo del pan. Necesitamos nosotros hoy en día a la presencia de Dios en nuestra casa? Cuando encendemos la televisión y es continuamente malas noticias, continuamente cosas desalentadoras, no es que tenemos que estar anexos, ¿no?, a lo que pasa en el mundo, porque tenemos que estar enterados, pero la palabra dice que vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo, ¿no? Entonces queremos justamente que se quede Jesús en nuestra casa. Y al encender la televisión vemos que nos dicen un muerto y 10 muertos más, y parece que fuese el único tema que pasa en el mundo, ¿no? Exactamente. Cuando antes había muchísimos más enfermos de distintas cosas. Ahora están centradas con los ojos temerosos en una cosa, y es lo que nos quiere imponer los medios de comunicación, el mundo a nosotros. Exactamente. Pero nosotros tenemos buenas noticias. El Evangelio, literalmente traducido, la Biblia, el Evangelio, traducido, quiere decir buenas noticias. Y nosotros tenemos buenas noticias. Y las buenas noticias, no solo la palabra, sino la presencia de Dios con nosotros. Y nosotros lo necesitamos en nuestra casa, ¿no? Para tener esa valentía, ese esfuerzo, ese poder y esa protección y esa sanidad y todos los frutos que nos pueda dar el Señor, que esté manifestado en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro diario vivir, ¿no? Que lo necesitamos tanto para enfrentar cada cosa. A veces decimos, bueno, pero mi familiar todavía no se convirtió. Bueno, el Señor va a hacer la obra. El Señor promete que su obra será completa. Nosotros tenemos que seguir fieles, orando,
bendiciendo a las personas y corriendo la buena carrera, pero no implica estar corriendo. A veces caminamos, a veces trotamos, a veces caminamos rápido, a veces corremos. Eso implica que sigamos obedeciendo y sigamos caminando por ese camino de luz que nos da el Señor, que es Él, el camino, la verdad y la vida, hacia la meta. Mientras que nosotros sigamos hacia la meta, todo eso viene hacia nuestra vida, todas las buenas cosas. Y vamos a llegar al propósito, al objetivo de nuestra vida. Y todas esas bendiciones se van a manifestar en nosotros. Entonces es importantísimo que le digamos, Señor, te necesito en mi casa, quiero que estés aquí conmigo, quiero que tu presencia se repose sobre mi familia, sobre mí, sobre todas las posesiones que tengo son tuyas, fueron dadas, reconocerlo en todos nuestros caminos, ¿no? Exactamente. Un hogar se transforma en un hogar cuando Jesús habita en tu casa. Ahí, esa casa se transforma en un hogar, porque está la presencia de Dios. Y la presencia de Dios trae amor, trae unidad, trae paz, trae bendición, trae luz. Y todos los problemas salen a la luz. Y los miembros de la familia empiezan a llevarse bien unos con otros. Eso es lo que trae la presencia del Señor a cada uno, a cada persona, para después trasladarlo hacia el hogar y después llevarlo hacia este mundo de tinieblas, que ahora no podemos, estamos con el tapado la boca con el barbijo, ¿no? Y por ahí no podés predicar la palabra porque no te escuchan, pero con tu testimonio, con tu forma de vida, estás llevando la presencia del Señor. Esa escuela que estás haciendo en tu casa lo llevas hacia afuera. Eso es tremendo del Señor. Bueno, y mira, vamos a volvernos a adentrar en el endemoniado gadareno, ¿no? Sí. Entonces, acá nos manifestaba que salen los demonios de él y de repente se encuentra restaurado, ¿no? Porque vino la presencia a morar en él, la presencia de Dios, la sanidad, la restauración. Y dice que los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. El pueblo, así como se manifiesta con Moisés, ¿no? Cuando se manifiesta la presencia en el monte de Sinaí con el pueblo hebreo, se manifiesta la presencia de Dios y el pueblo, y Dios quiere hablar con el pueblo, con su pueblo escogido, con el pueblo de Israel. Y el pueblo dice, no queremos hablar directamente, tenemos miedo. Y habla Moisés vos con él, y pasanos las órdenes, las experiencias, lo que nos transmite el Señor, pero nosotros no queremos tener, y nosotros lo que tenemos que manifestar es una relación. Acá vemos, y es lo que quiere Dios, tener una relación con nosotros, y a través de su Hijo Jesucristo se manifiesta y nos reconcilia, ¿no? Y acá nos habla que con el endemoniado gadareno, cuando es restaurado, les dio miedo, y justamente echan la presencia de Dios mismo de sus vidas. Dice, no, andate de acá. Jesús dijo, bueno, me voy, me subí en la barca y me fui. Pasa prácticamente lo mismo que pasa con el pueblo hebreo muchísimos años antes, no aceptando esa presencia, que esa palabra está en Éxodo 20:19, y lo voy a leer un segundo. Sí, adelante. En Éxodo 20:19 dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y no nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Tenían miedo de que la presencia, ahora Dios les estaba manifestando en ellos. Acá habían visto el poder y la gloria de Dios manifestado en una persona que todo el pueblo, temerosos, encadenado, esa persona, y no podía estar con ellos. Así que el poder de Dios manifestado en una persona, manifestado en nuestras vidas, en nuestras casas, es tremendo.
y trae restauración, trae sanidad, pero cuando nosotros lo invitamos a que tenga una relación con nosotros, ¿no? Claro, exactamente. No ese es el temor que, digamos, alejarte de Dios por temor, sino es el temor reverente, es un temor que, digamos, es como del hijo al padre, así sería que el hijo le tiene ese respeto al papá, pero lo tiene ese respeto por amor, por cuidado. El padre en un momento te va a encaminar, te va a encarrilar, te va a decir, mirá, tenés que ir por acá, pero y el hijo por ahí se descarrila, bueno, de esa forma. Ese es el cuidado que tiene el Claro, papá con el hijo, el mismo cuidado que Dios tiene con nosotros, y nosotros le devolvemos en temor reverente al Señor esa relación, es un ida y vuelta, ¿no es cierto? claro, sí, sí. Bueno, y justamente se manifiesta Dios como familia, ¿no? Y nos quiere, Exacto, el primer, digamos, la primera manifestación de Él en la humanidad, manifiesta al hombre y a la mujer, y se manifiesta Él como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el modelo que nos entrega el Señor y que podamos vivir en comunión con Él, ¿no? Y dice que la palabra, que es cordel de tres dobleces, no se rompe cuando Él está en medio del matrimonio, ¿no? En medio de la familia. exactamente. Porque podrá uno caerse, pero el otro lo va a levantar cuando está Dios ahí en medio. Y bueno, a veces nos toca, ¿no? Hay alguna de las partes en la familia que le toca prevalecer y resistir y batallar, cosa que a veces esa persona se siente que, bueno, yo estoy peleando por la bendición de mi familia y todavía no están convertidos o todavía no están totalmente en Cristo, todavía tienen reacciones, luchas, batallas, discusiones, distintos encuentros, pero hay una persona que se humilla y esa es la persona que trae la antorcha encendida, que es la luz de Dios, la bendición a las casas, ¿no? Exactamente. Esa es nuestra Hablamos parte, esa es nuestra del parte atalaya. que nosotros tenemos que anhelar, traer esa presencia, y no importa, bueno, mi familiar todavía le cuesta, todavía le falta, todavía no llegó. Bueno, ya va a ser la obra del Señor, pero nosotros estamos alumbrando, y donde hay luz, la sombra, la oscuridad tiene que huir, en el nombre de Jesús. Y es En así, el nombre de Jesús. Amén. a su Claro. momento, a su tiempo, no al nuestro, esa oscuridad es alumbrada y bueno, es restaurada esas vidas. Así que bueno, Gonza, no sé si vamos a estar casi en el tiempo, así que vamos a ir cerrando. Ya cerramos. Que me gustaría cerrar con Sí, habíamos hablado de Segunda de Reyes, capítulo 4, del sí, 8 al 10, que habla del encuentro de Eliseo con la mujer sunamita. Que esto nos grafica, para hacerlo resumido, lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas. sí. De qué lugar, cómo tenemos que preparar tanto el hogar, nuestro lugar, con cuidado, con amor, crecimiento en la familia, para que el Señor entre en nuestro hogar. Y también nuestro corazón, ahí, ese lugar principal, librarnos de todos esos inquilinos que hablamos hace un rato y darle ese lugar que Dios se merece. Y dice, cortito, cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Esto habla de Eliseo, que era uno de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Sí, Y dice, entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Y después dice, cierto día Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Y vamos a hacerlo hasta ahí, hasta el 11, para descansar, preparando el lugar, como hay una adoración, ¿no?, de Marcos Brunet. Te ujú, preparamos su lugar para que vengas a reinar, para que vengas a descansar. ¿Y cómo preparamos ese lugar? Bueno, tenemos que orar, tenemos que arrepentirnos
de todos nuestros pecados, como enseña el Padre Nuestro, y darle cada día más lugar al Señor en nuestras vidas, y preparar ese pequeño cuarto que es nuestro corazón, como dice acá, y darle ese lugar que Dios merece habitar. Amén. Ahí ya Ese me lugar, está tirando el tiempo, Gonzalo. Me dice perfecto, 20 segundos, nos queda. Se nos fue 20 el tiempo. segundos, Voló. gloria a Dios, voló. Así que bueno, esa es mi oración, ¿y querés que ore ya? Sí. Sí, quedan 10 segundos. Bueno, mi oración, que el Señor habite en cada corazón. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.